Amén. Amén. Con sus Biblias, vamos al Antiguo Testamento. Primero Reyes, capítulo 17. En el versículo 8, continúo desde la semana pasada. Soy el pastor Brit. Estoy ansioso por enseñar la palabra de Dios y estar aquí. Antes de empezar, hagamos una autoevaluación con esta escala. Estar fresco, tranquilo y sereno siempre. Estás un poco loco y quizás deberías estar bajo control en todo momento. En una escala del 1 al 10, 1 es loco y 10 es control completo. Esta es la pregunta. ¿Qué clase de conductor eres? ¿Qué clase de conductor eres en las carreteras? ¿Has tocado el claxon al parar en un semáforo en rojo? ¿Por qué intenta frenarte? ¿Por qué se interpone en tu camino? Cuando ves un semáforo en amarillo, piensas, ¿debería reducir la velocidad? ¿Debo detenerme de manera segura o acelerar al ver que el semáforo está por cambiar a rojo? ¿Qué tipo de conductor eres? ¿Y cuando pasa de rojo a verde? ¿Cómo vas por ahí? ¿Eres Mario Karting? Ya sabes, vayan saliendo tan rápido como puedes. ¿O estás rodando tranquilo, calmado y sereno? Si soy honesto, estoy a punto de aprobar. Soy un conductor inseguro, pero estoy aquí. He sido pastor mucho tiempo y una de las cosas que me he dado cuenta es que hay un montón de gente que piensa en Dios como si fuera una gran luz roja, que está ahí solo para decir, deja de hacer esto y no hagas eso, y que no puedes ir allí, y que Dios solo está tratando de frenarte y evitar que llegues a donde estás tratando de ir y vivir tu mejor vida. Mucha gente trata a Dios como si fuera una luz roja. A veces la gente trata a Dios como si fuera una luz amarilla que es muy cauteloso y tímido y todo tiene que ser totalmente calculado y tenemos que ser lentos y tenemos que tomarnos nuestro tiempo y mirar a ambos lados y que todo es muy predecible. En ocasiones la gente ve a Dios como una luz amarilla, pero les digo que nuestro Dios es una luz verde, siempre en movimiento. Tiene el pie en el acelerador y está en movimiento. Desde el momento en que empezó a crear hasta el día en que hace nuevas todas las cosas, nuestro Dios está en movimiento y está cambiando las cosas y está llevando a cabo su plan en la historia humana. Es un Dios de luz verde. El tema de mi sermón de hoy, o el título de mi sermón de hoy es cuando Dios dice vamos. Cuando Dios dice ve, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Retomamos en 1 Reyes 17, versículo 8, donde lo dejamos. La palabra del Señor vino a alguien. ¿Quién es ese alguien? Él es el profeta Elías. Es el profeta de la nación de Israel. El testimonio de Elías es lo que estamos estudiando en esta serie de sermones en la que estamos. La nación de Israel es el testimonio principal del Antiguo Testamento, donde Dios revela quién es y cómo es a través de Israel. En este momento de la historia, Israel sufre bajo el reinado de Acab, un rey terrible. La Biblia dice que Dios está más enfadado con Acab que con todos los demás reyes de Israel juntos. De todas las listas en las que no quieres ser el número uno, no quieres ser el número uno en la lista de personas con las que Dios está molesto, Acab está en esa lista y no es solo Acab. Acab está casado con Jezabel, una mujer malvada. Él predica, yo también estoy predicando, eso es lo que estoy haciendo. Y Jezabel es lo peor. Y ella es de un pueblo pagano. Él no debía casarse con ella y lo hizo. Y tienen un dios pagano llamado Bel. Y ella ha traído la adoración de ídolos a la nación de Israel y lo ha normalizado. Así toda la nación de Israel, que se consideraba el pueblo de Dios, ahora ha vuelto sus corazones de él y practica la adoración de ídolos y se están rebelando contra Dios. En este tiempo Dios envía una sequía a la nación de Israel. ¿Por qué hace esto? Porque Dios no dejará que sus hijos confíen en cosas que no son dignas de confianza. Él hará lo que tenga que hacer para llamar su atención. Así que Dios envía una sequía a la nación de Israel y levanta a un hombre, el profeta Elías, para demostrar con señales y maravillas que pueden confiar en Dios, quien es digno de confianza. Estamos en proceso. La semana pasada, Elías estuvo en el arroyo Queret, lugar donde Dios lo preparaba, y llevó a Elías a un lugar donde Elías tenía que confiar en Dios para que le proveyera cada comida, y Elías entró en él. Él confió en Dios y Dios lo proveyó de maneras significativas una y otra vez. Y entonces el arroyo se secó y aquí es donde retomamos en el versículo 8. Versículo 8, entonces la palabra del Señor vino a Elías y dice, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y habita allí.
Si estás tomando notas, vas a querer escribir esto. Cuando Dios dice ve, número 1, es por una buena razón. Es por una buena razón. Ve es un imperativo en la Biblia que exige acción. Dios mira a Noé y le dice, ve a construir un barco y salva a la humanidad a través de él. Dios mira a Abraham y le dice, tienes que dejar la tierra de tu padre e ir a una tierra que te mostraré y haré grande tu nombre y te bendeciré. Y voy a bendecir al mundo a través de ti. Te voy a dar a ti, Abraham, pero también quiero dar a través de ti. Hasta ahora, todos en el mundo siguen siendo bendecidos por la semilla de Abraham, principalmente a través de Jesucristo. Dios mira a Moisés y le dice, tienes que ir al faraón y tienes que decirle que deje ir a mi pueblo, no serán esclavos. Lleva al pueblo de Israel al Mar Rojo y le dice, tenéis que cruzar el Mar Rojo si queréis llegar a la tierra prometida. Mira al profeta Jonás y le dice, tienes que ir a Nínive y decirles que se arrepientan de su maldad. Y Jonás, después de tomar un descanso de fin de semana en el fondo de un pez, como un Holiday Inn Express en el fondo del océano, finalmente va a Nínive, llama a la gente a arrepentirse. Dios se mueve, la gente se arrepiente y esto cambia el curso del Medio Oriente por unos 1000 años. Cuando Dios dice, ve, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios mira a Isaías y dice, ¿quién irá por nosotros? E Isaías dice, aquí estoy, envíame a mí. Dios levanta a Juan el Bautista y dice, vas a ir antes que el Mesías, antes que Jesucristo. Yo te voy a levantar, vas a hacer un camino en el desierto, un profeta en el desierto, para decir a todos que Jesucristo es el Mesías. Dios el Padre mira a Dios el Hijo, que es Jesús, y dice, vas a ir en una misión de rescate para nuestra familia y vas a perdonar sus pecados, vivir la vida que ellos no pudieron vivir y ser un sacrificio sustitutivo perfecto en la cruz para el perdón de pecados y estar con mis hijos por siempre. Cuando Dios dice, vete, es por una buena razón. No siempre parece lógico. ¿Ir a dónde? ¿Hacer qué? ¿Hablar con quién? Pero si Dios lo dijo, puedes contar con ello. Cada mandato de Dios va acompañado de una promesa. Cada orden trae consigo una promesa, aunque a menudo se percibe como arriesgada al principio. La pregunta que te hago este fin de semana no es si crees en Dios. La pregunta que te hago es si crees en Dios. Mi padre, cuando estaba en secundaria, en 9º grado, mi padre baja las escaleras tarde, alrededor de las 9 o 10, con una maleta saliendo por la puerta. Y en este punto en el tiempo, él era un padre soltero, y yo soy como, hey hombre, ¿a dónde vas? Y me mira y me dice, bueno, Dios me dijo que tengo que ir a ver a John. John era mi primo mayor, y él estaba en medio de la lucha contra una forma muy rara de cáncer de hueso, y no iba bien. Y no solo eso. Mientras luchaba contra el cáncer, había estado casado por un par de años. Estaba en sus 20, había estado casado por un par de años. Y su esposa cometió adulterio con su mejor amigo. En una época difícil para John, mi papá me dijo que Dios le había instruido visitarlo. Dudo, ¿regresarás? Me dice, no sé cuándo. Le dije, está bien, charla. Y se fue, se subió a la camioneta y... En aquel entonces vivíamos en el norte de Atlanta y viajamos hasta Washington, D.C. Mi primo residía allí debido a que mi tío era vicepresidente de un colegio comunitario, solo viendo si todavía me acompañan, si siguen prestando atención. Él conduce hasta allí. Se había ido por unos días, regresa y yo le digo, papá, ¿cómo te fue? Me dijo, me fue muy bien, Dios es fiel. Eso es todo lo que dijo. Un par de meses después, mi primo John fallece y estamos en el funeral y solo recuerdo 2 cosas del funeral. La primera es que recuerdo que antes de que comenzara el servicio, yo estaba parado en un pasillo fuera del santuario donde iba a hacer el servicio y al otro lado del pasillo había un baño de hombres y un baño de mujeres y veo a mi abuela entrar en el baño de mujeres. Y de repente empiezo a oír insultos y gritos en el baño de mujeres y me pregunto, ¿qué está pasando? Entonces presencio la puerta abriéndose, la esposa de mi primo corriendo hacia afuera y el zapato de mi abuela impactando la pared a mi lado. Puede que estés buscando algo de drama, no quieres meterte con mi abuela, te lo estoy diciendo ahora mismo. Recuerdo eso y luego recuerdo estar sentado en el servicio y hasta donde yo sé, mi papá fue el único seguidor de Jesús que compartió en el servicio ese día. Pero testimonio tras testimonio tras testimonio dijeron esto. Dijeron, hey, mira, no sabemos exactamente lo que pasó, pero hace un par de meses todo acerca de John cambió. Cada vez que yo iba y me sentaba junto a su cama, él nos entregaba una Biblia y decía, ¿me lees esto? ¿Me lees esto?
Así que me sentaba allí y juntaba las piezas y después miraba a mi padre y me decía: papá, ¿o llevaste a John a Cristo? Y él me mira y me dice: no, Dios llevó a John a Cristo. Él solo me dijo que fuera. Verás, cuando Dios dice ve, es por una buena razón. Es por una buena razón. Cada mandato viene con una promesa. La palabra fe, confianza, dependencia, son todas palabras intercambiables, y mientras nos esforzamos en confiar en Dios y depender de Él, recordemos que la confianza, Dios la creó para nuestro beneficio. Dios la creó para nuestro bien. Si estás tomando notas, anota esto. Dios inventó la confianza para nuestro bien, para que vivamos conscientes de lo dependientes de Él que somos. Verás, no nos levantamos cada día y decidimos: voy a depender de Dios hoy. Nos levantamos cada día y dependemos completamente de Dios. La pregunta es: ¿estamos conscientes de ello? Cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, vivimos agradecidos y gozosos, como la Biblia dice. Cada mandato viene con una promesa. Dios tiene siempre una buena razón. Miró a Elías y le indicó: levántate y ve a Sarepta en Sidón. Punto número 2. Cuando Dios dice ve, va a ser incómodo. Va a ser incómodo. Sidón es Jezabel, el hogar de la mujer diablo. Este es territorio enemigo, son completamente paganos. Una de las cosas hermosas que vemos aquí es que Dios envía a Elías a este pueblo pagano. Es una prueba de Dios en el Antiguo Testamento. El evangelio siempre fue para todos. Envía a alguien a un pueblo pagano para decir y mostrar con señales y prodigios que el Dios de Israel es el único Dios vivo y verdadero y que se puede confiar en Él. Esta es una buena noticia para todo el mundo. Y si tuviéramos que resumir las Escrituras, ¿cuál es la buena noticia que enseña este libro? Al final, Dios es la buena noticia. Él mismo. Es una buena noticia que hay un Dios que sostiene a su pueblo con su diestra justa, que hay un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Es una buena noticia que tengamos un Dios lento a la ira y abundante en misericordia. Tenemos un Dios que prodiga amor a su pueblo una y otra vez. Tenemos un Dios que es tan bueno que da fe a sus hijos para que puedan depositar su confianza en Él. Tenemos un Dios tan bueno que envió a su Hijo a vivir entre nosotros como un bebé. Creció y se convirtió en todo lo que necesitábamos para ponernos en una relación correcta con Dios. Tenemos un Dios bueno. La buena noticia de las Escrituras es Dios, y Elías va a dar a conocer a este Dios en el pueblo, al pueblo de Sidón. Dios nunca quiso que Israel fuera el único que tuviera acceso a Él. Esta buena noticia es para todos los pueblos. Nuestro Dios quiere ser conocido. C.S. Lewis lo dice así: este mundo es territorio ocupado por el enemigo. La historia del cristianismo, el rey legítimo llega. Se podría decir que ha aterrizado disfrazado y nos llama a participar en esta gran campaña de sabotaje. Si estudias las Escrituras y pasas algún tiempo siguiendo a Jesús, una de las cosas que aprenderás rápidamente es que la incomodidad es un ingrediente clave en el discipulado. Otra manera de decir esto es que la comodidad es el enemigo del llamado. ¿Qué es más fácil, estar sano o no estarlo? El que se puso más sano dejando la cirugía para mañana. ¿A quién le ha cambiado la vida para mejor simplemente sentándose en el sofá? Nadie. La pregunta ¿es posible que en América, específicamente en el sureste, sea posible que tal vez hayamos construido un Dios a nuestra propia imagen? Un Dios que es amoroso pero siempre predecible. Un Dios que nunca nos llamaría al malestar o que solo quiere que seamos felices. Hemos creado un Dios que quiere que seamos felices a su imagen y semejanza. Vivimos en un mundo donde la cultura nos indica que la felicidad es fácil y el sentido de la vida es ser felices. Pero esto no es lo que dice el reino de Dios. En el reino de Dios, ser feliz no es fácil. En el reino de Dios, feliz es santo. Son cosas completamente diferentes. Son cosas completamente diferentes. Esta es una economía completamente diferente. Una de las cosas por las que he estado orando mientras reflexionaba sobre esta serie y durante todo el año es ser un hombre conforme al significado que tú quieres, Dios. ¿Me darás hambre? ¿Harás que tu iglesia tenga hambre de ti? Necesitamos tener hambre del poder de Dios, hambre de la presencia de Dios, hambre de la gente, de la persona de Dios en nuestras vidas. Que Dios haga que su iglesia tenga hambre. Encuentro cristianos todo el tiempo cuyos estómagos espirituales están aburridos. Están llenos de aburrimiento, es apatía y letargo y complacencia. Necesitamos el Espíritu de Dios que nos haga hambrientos por lo que Él es.
Miren, vi algo esta semana y me tomó desprevenido. No te voy a mentir. Me hizo retroceder un poco. Los martes por la mañana estoy aquí rodando durante el curso de Elías. En este campus tenemos un estudio bíblico de hombres a las 6 a.m. Están invitados. Se invita a los hombres. Llegué aquí a las 5:45 a.m. ¿Saben lo que hicimos? Rompimos este lugar el martes. No puedo explicarlo, simplemente lo rompimos. Llegué aquí a las 5:45 de la mañana del martes. Había F-150 y Z-71. Los preparativos para el evento fueron insuficientes. Faltaban mesas, sillas y café. El martes por la mañana el lugar se quedó pequeño. Por todos lados había hombres adultos sentados en pisos de concreto por todos lados hablando de la palabra de Dios. Estaban completamente incómodos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay algunas personas aquí que tienen hambre de Dios, hombre. Un amigo mío me envió un mensaje de texto después de que, y él dijo, hey, cada vez que creo entender lo que Dios hace en la iglesia de 1122, me doy cuenta de lo importante que realmente es su obra. Y le contesté que era una verdadera manifestación. Los historiadores decidirán si vivimos un avivamiento, pero Dios está derramando su espíritu sobre este pueblo. ¿Saben por qué? Porque Dios va donde lo quieren y lo quieren aquí. Él es querido aquí. Que nunca perdamos la necesidad del poder de Dios en nuestras vidas. Que nunca nos conformemos ni vivamos del pasado. Dios mira a Elías y le dice, levántate, ve a Sarepta, territorio enemigo, que pertenece a Sidón y habita allí. He aquí, yo he mandado allí a una viuda que te dé de comer. Cuando Dios dice ve, debes estar preparado para quedarte. Debes estar preparado para quedarte donde Él te envíe. Dios te enviará a un lugar diferente. Y algunas veces Él dice, necesito que vayas más profundo en el lugar que te he enviado. Para mudarte se requiere fe para quedarte también. Morar implica esfuerzo y convicción. Debes estar presente. Elías estaba en Keret, un lugar de preparación, y ahora Dios lo está llevando hacia un lugar de refinamiento. Sarepta significa refinamiento, refinería. Y lo que sucede en una refinería es que el refinador aumenta el calor en un mineral o un metal con el fin de eliminar las impurezas de la misma que tratarían de disminuir su fuerza. El refinador incrementa el calor para purificar el metal. Algunos de nosotros estamos en el fuego refinador de Dios en nuestra vida, donde el calor está en aumento y disminuirían la fuerza del metal. Consideren la experiencia de Elías. Dios le ordena ir a territorio enemigo sin ejército ni cosecha. Busca una viuda. Percibe esto como una bendición más que como una carga. Eso es lo que Dios le dice a Elías. ¿Realmente él lo entenderá de esa manera? Hay una delgada línea entre bendición y carga. Es casi siempre una cuestión de perspectiva. Pero eso es otro sermón. Puedes ponerlo en tu pipa y fumarlo después. ¿De acuerdo? Lo que Elías ciertamente escuchó. Al escuchar viuda, Elías obedeció el llamado de responsabilidad de Dios. Sí, Elías, quiero darte, pero también quiero darte a través de ti. Lo estaba llamando a la responsabilidad. Así es como Dios refina a su pueblo. Dios nos llama a vivir responsables ante Él y los demás con propósito en nuestra vida. Ahora lo que sucede en una refinería, este proceso de subir el calor, ¿sabes cómo se llama? Fusión. Se llama fusión. ¿Qué palabra tan divertida? Fusión. No la usas mucho, pero deberías. Me estás poniendo de los nervios, ¿verdad? Es una palabra genial. Ahora, hay algunas relaciones que Dios, por su gracia, me ha dado que Él usa en mi vida una y otra vez, que son relaciones que derriten. Relaciones donde el calor sube un poco para remover las impurezas, que buscan disminuir la fuerza del llamado, la fuerza del propósito, la fuerza del diseño que Dios ha puesto en mi vida. Hay algunas relaciones que hacen un poco de fusión. La número 1 es mi matrimonio, sin duda alguna. Es la cosa más santificadora que Dios ha usado en mi matrimonio. Amo a mi esposa, ella es fantástica. Pero no hay nada más que Dios haya usado para eliminar el ego y eliminar la inseguridad y eliminar la autojustificación y eliminar el egoísmo. Todo el tiempo Dios me está poniendo en una posición en mi matrimonio donde tengo que elegir tratar a alguien como si fuera más significativo que yo. Debo priorizar las necesidades de alguien más.
Eso es responsabilidad. En el pacto del matrimonio, Dios me ha hecho responsable ante Dios, pero también me ha hecho responsable de otra persona. Dios está eliminando esas impurezas mientras me transforma a semejanza de Cristo. ¿Y la paternidad? ¿La paternidad es una bendición o una carga? Elegimos la respuesta a eso con nuestra perspectiva cada día. Mis hijos, Dios los ha hecho responsables ante Dios por mis hijos. Y yo soy responsable de ellos. Así es como Dios nos refina. La iglesia local, ¿qué estamos haciendo aquí? Somos responsables ante Dios por el culto, adoración, hacer discípulos, obediencia, confianza, fidelidad, alegría y compromiso. Somos responsables ante Dios, pero también somos responsables unos de otros. La Biblia dice que estamos aquí para soportar unos con otros las cargas de los demás, que nos pertenecemos unos a otros en la familia de Dios, en el nombre de Jesucristo, y que hacemos esta vida juntos. Ante Dios y los demás debemos ser responsables para crecer. Nos mejora. No nos gusta lo difícil. No queremos quedarnos en situaciones complicadas. Nuestro problema no es la falta de ocupaciones, sino la incertidumbre sobre qué hacer con nosotros mismos. No sabemos cómo vivir. No sabemos cómo pensar profundo. Cómo permanecer profundos en la relación. Cómo permanecer de rodillas en el armario de la oración. Cómo ir a lugares incómodos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. El Salmo 37 lo dice así. Lo retomaremos en el versículo 4. Dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Es un versículo de taza de café. ¿No suena genial? Es como si lo lees con gafas americanas, piensas: Dios quiere que sea feliz y Él quiere que seas feliz. Solo que Él define la felicidad de manera diferente a como lo hace el mundo. En el versículo 3 y 5 busquemos comprender lo que significa. Salmo 37, 3. Confía en el Señor y haz el bien. Vive en la tierra, cava profundo, aliméntate de fidelidad. Otra versión dice: aliméntate de fidelidad día tras día tras día. Aliméntate de fidelidad y luego deleítate en el Señor. Y Él te dará los deseos de tu corazón, porque Él está cambiando los deseos de tu corazón en sus deseos, porque Él te está dando su corazón. Y luego versículo 5, encomienda tu camino al Señor y confía en Él y Él actuará. ¿No quieres que Dios actúe en tu favor? ¿Moras bien? Dios le dice a Elías: he aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te dé de comer. Y así él se levantó y se fue a Sarepta. Número 4, si estás tomando notas, cuando Dios dice ve, Él va delante de ti. Él va delante de ti. El versículo 8 dice que la palabra del Señor vino a Elías y le dijo que fuera. Esta no fue una buena idea de Elías. Estas son las instrucciones de Dios. Cuando obedecemos a Dios y seguimos su camino, siempre estará presente. Isaías 45 nos revela la palabra del Señor de los ejércitos. Dice: iré delante de ti y arrasaré los montes. ¿Tienes idea de lo que Dios ha ido delante de ti y ha hecho por ti en tu futuro? ¿Tienes idea de las maneras en que Dios ha ido delante de ti y ha nivelado montañas en tu favor? Jesucristo cargó con la montaña de la ira de Dios debido al pecado. Así nuestros pecados fueron perdonados y nos convertimos en hijos de Dios. Jesucristo fue antes que nosotros y escaló la montaña de la ley de Dios solo para llegar a la cima, sin haber tropezado, para sentarse en el trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora tiene un asiento a su lado para todos los que crean en su nombre, que podrán compartir la gloria de sus riquezas para siempre. Él va delante de nosotros y allana montañas en nuestro nombre. Y el Espíritu Santo de Dios va a tu mañana y endereza todos los lugares torcidos. Él está haciendo todos los lugares ásperos suaves. Y hay una voz del Espíritu de Dios detrás de ti diciendo: este es el camino, camina en Él. ¿Confiarás en Él? ¿Puedes oír su voz? Dios va delante de nosotros. Ni siquiera sabes qué hacer. Es solo predicar, gente. Solo estoy predicando. Me encanta. Escucha esta. Romperé en pedazos las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro, y te daré los tesoros de las tinieblas y las sordas en el lugar secreto. ¿Sabes que los proverbios nos dicen que Dios está almacenando la riqueza de los malvados para los justos? ¿Qué te parece? ¿Por qué hace todo esto? Para que sepas que soy yo, el Señor, el Dios de Israel, quien te llama por tu nombre. Nuestro Dios será conocido. Él será conocido. 1 Reyes 17, Elías llega a la puerta de la ciudad. Y he aquí que una viuda estaba allí recogiendo palos.
Y él la llamó y le dijo, tráeme un poco de agua y un recipiente para que beba. Y cuando ella iba a traerla, él la llamó y le dijo, tráeme un bocado de pan en tu mano. Y juró ella, por la vida de Jehová tu Dios, que no tengo nada preparado para comer. Solo un poco de harina en una tinaja, aceite en una jarra, recojo varas para preparar comida para mí y mi hijo, y así al menos comer antes de morir. Y Elías le dijo, no temas. Será salvaje. No tengo nada, estoy arruinada y sin esperanza. He establecido un plan para mí. Se acabó. Y Elijah es como, no te preocupes. No temas, no temas. Luego dice esto, ve y haz lo que has dicho. Ella literalmente acaba de decir, me voy a morir. Y Elías dice, está bien. No temas, ve y haz lo que has dicho, no te pierdas esto. Pero primero, sé que tienes un plan para ti, pero primero, sé que piensas que no hay esperanza. Pero primero, sé que piensas que tu espalda está contra la pared, que no tienes nada, que Dios no te va a dar y que Dios no es capaz de dar a través de ti. Pero primero es lo que Elías dice, y me encanta esto. Pero primero, hazme un pastelito. La viuda dice, no tengo nada. Él dice, sí, eso es genial. Quiero terciopelo rojo. Eso es piadoso, hombre. No tiene nada que ver con el pastel. Sigamos escuchando. Pero primero, hazme un pastelito y tráemelo. Y después, haz algo para ti y para tu hijo. Ella dice, no tengo suficiente para nosotros. Y Elías dice, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Y esta es la declaración de las declaraciones. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel. No es solo una buena idea. Dios le dijo que fuera. Esto es Dios hablando. Dios da una orden, hace una promesa. La tinaja de harina no se gastará y la jarra de aceite no se vaciará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Y ella fue e hizo, como Elías dijo. El número 5, ve cuando Dios llama. Todo se trata de confianza. Elías mira a la viuda y le dice, tomaré un poco de agua. Y ella dice, está bien. Y él dice, yo tomaré algo de comida. Y ella dice, detén el tren, Elías, estoy sin Blanca. Mi hijo y yo vamos a morir. Y Elijah le dice, está bien, hazlo. Puedes ir y hacer eso. Pero primero, hay algo de primera importancia. Pero primero, el Señor Dios de Israel tiene una palabra para ti. ¿Confiarás en la palabra del Señor? La viuda dice, solo tengo un poco. Elías dice, ya lo veo. ¿Confiarás en Dios? Incluso ese poco es algo que Dios te ha dado. ¿Confiarás en que Dios no solo puede darte, sino que quiere darte a través de ti? ¿Confiarás en Él? ¿Ves lo que pasa aquí? Esta señora vive en una sociedad agraria y que tiene en sus manos cuál es la suma de sus ganancias. Lo que tiene es dinero. ¿Y qué ha causado más ansiedad? ¿Qué nos ha tentado más para depositar nuestra confianza y seguridad en nuestro futuro? ¿Qué atrae más que el dinero para ganar nuestra confianza y seguridad? ¿Quién compite con el corazón humano? Jesús responde a esta pregunta en el capítulo 6 de Mateo. Dice en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, o donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero, versículo 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Yo aprendí ese versículo al revés. De hecho, lo he citado al revés antes de predicar hace mucho tiempo. Por años lo pensé al revés. Pensé que decía que donde está tu corazón, va tu tesoro. Pero eso no es lo que Jesús dice. Jesús dice, donde va tu tesoro, allí irá tu corazón. Él dice que algo va primero y no son tus sentimientos. Yo aprendí esto al revés. En realidad aprendí el discipulado un poco al revés. Crecí en una tradición donde te enseñaban que una vez que decías quiero seguir a Jesús, de donde yo venía, llamaban a eso ser salvo. Y una vez que te salvabas, tenías que empezar a aprender a hacer algunas cosas. Tenías que ir a algunas clases y tenías que aprender a orar y aprender a cantar las canciones e involucrarte realmente en la iglesia. Y luego tenías que aprender a compartir tu fe. Y luego tenías que aprender a ser piadoso, leer tu Biblia todo el tiempo. Y todas estas son cosas muy, muy, muy buenas.
Pero me enseñaron que empiezas a hacerlas y las haces durante mucho tiempo. Y entonces quizás en algún punto te volverás espiritualmente maduro. Y cuando te vuelvas espiritualmente maduro, entonces en ese momento podrías empezar a considerar confiar en Dios con tus finanzas. Así es como lo aprendí. No pasamos ningún tiempo en mi casa creciendo o en los primeros años de mi matrimonio. No pasamos ningún tiempo orando acerca de dar, hablando acerca de generosidad financiera. No hacíamos nada de esto. Hablábamos de gastar, nunca hablábamos de dar. La verdad es que yo tenía una relación rota con el dinero. Como esta viuda, viví por mucho tiempo y tenía una mentalidad de escasez. No se lo llevaba al Señor, no confiaba en el Señor, me sentía quebrada todo el tiempo. La conclusión es esta: en esta área de mi vida yo no confiaba en Dios, no lo hacía. De vez en cuando le daba una propina. Crecí en una tradición donde nosotros, en nuestros servicios religiosos, pasábamos el plato, así es como lo llamaban. Alguien pasaba un plato o pasaban un cubo y ese era el momento en el que se suponía que dabas tus diezmos y ofrendas, y de vez en cuando le daba una propina a Dios, pero era obligatorio, era un deber, no se hacía por lo que prescribe el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento prescribe, el apóstol Pablo dice que Dios ama al dador alegre y que dar debe hacerse desde un corazón de adoración y respuesta a la realidad y la bondad de Dios. Y el apóstol Pablo también dice que nadie debe dar por obligación. A todos los que se llaman seguidores de Jesús se les ha dicho que vayan y sean generosos de la manera que prescribe la Biblia, pero nunca bajo coacción. Y yo siempre sentí que daba por obligación. Por eso a veces le daba una propina al Señor solo para sentirme mejor conmigo misma, pero mi relación con el dinero estaba rota y no confiaba en Él. Me sentía atascada espiritual y emocionalmente en cada área de mi vida. Y entonces empecé a pedirle a Dios un avance. Dios, quiero un avance, quiero un avance. Y una y otra vez Él me guiaba al versículo 21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dios, quiero que tengas mi corazón. Quiero que tengas todo de mí en esa pequeña voz de Dios. Pregunta dentro de mí, ¿me confiarás tu tesoro? Este acto de confianza es el mayor avance en mi vida. Avance en mi matrimonio, avance en mi ministerio. Estaba viviendo activamente en desobediencia a un área donde Dios claramente me dijo que fuera. No estaba yendo. Mi esposa y yo comenzamos a orar al respecto. Comenzamos a diezmar, es decir, dar una décima parte. Práctica bíblica para vivir en libertad financiera. Empezamos a diezmar, dábamos una décima parte de lo recibido a través de la iglesia local. Iniciamos esta práctica. Cuando empezamos a diezmar y vemos las provisiones de Dios una y otra vez, nos guía por un camino de confianza y nos enseña el principio de primero. Esto es un tema recurrente en nuestra iglesia. Me inspira lo que menciona Elías. Primero, hay un área de gran importancia. La santidad es el deseo y la práctica de alinear mi vida alrededor de la realidad de Dios. Y la realidad de Dios es esta: Él es primero. Cristo es preeminente ante todas las cosas. Él es lo primero. No es solo quién es, no es solo dónde está, es quién es. Antes de que existiera un inicio, antes de que los principios comenzaran, estaba Dios. Él es el primero de todo. ¿Dónde y quién es? Quiero que mi vida se base en la realidad de Dios. Y Jesús dice que si quiero que mi vida esté alineada alrededor de la realidad de Dios, hay un área que ir a primero o un área de primera importancia. Jesús pudo haber dicho que no se puede servir a Dios a través del sexo, del ego o buscando la aprobación de la gente. Pero afirmó, no puedes servir a Dios y al dinero. Existe un aspecto crucial al caminar con confianza. Es lo que Jesús dijo. Empezamos a diezmar y Dios nos guió en un camino de confianza. Y para nuestra familia empezamos a sentir el empujón de Dios, la guía de Dios, que para nosotros queríamos traer nuestros diezmos y ofrendas, lo primero y lo mejor a Dios. Y queríamos para nosotros que lo primero y lo mejor iba a significar lo más. Y nos sentimos guiados por Dios que la mayor cantidad de dinero que sale de nuestra casa cada mes iba a volver a Dios a través de la iglesia local. Y así empezamos a entrar en esta práctica. Y mira, casi no puedo creer que les diga esto, pero aquí estamos, así. Será mejor que les diga la verdad. Empezamos a entrar en esta práctica. Y la primera vez que voy a traer de vuelta a Dios de esta manera, me siento, abro mi portátil y voy a cuetutu.com y pulso el botón de dar. Y hay una pequeña ventana que aparece y entonces pongo el número. Ahora bien, no siempre sé lo que la mayoría va a hacer año a año o mes a mes, pero siempre sé que hay una segunda mayoría. Y el segundo más en los últimos 10 años ha sido mi hipoteca.
Y así nos hemos sentido guiados a dar siempre más que eso mes a mes y año a año. Así que la primera vez que me siento, abro mi laptop y escribo ese número en mi mente. Mis ojos ven ese número y se ve muy, muy grande. ¿Y sabes lo que hice? Empecé a negociar. Eso es lo que hice. Si te hacías ilusiones sobre lo que estabas viendo aquí arriba, solo quiero que sepas que lo que soy es una fábrica ociosa. Es solo lo que soy. Requiero a Jesús a diario. Inmediatamente empecé a negociar. Y esto es lo que sonaba en mi mente. Tengo mi lámpara sentada ahí en la noche. En mi mente estoy como, muy bien, Señor. Muy bien. Si no viviera en un país que requiriera plica directamente. Si no tuviera que pagar impuestos de propiedad y seguro, entonces mi hipoteca sería solo esta cantidad. ¿No puedo dar $1 más que eso? Y entonces, mientras estoy sentado allí, esa pequeña voz de Dios, ¿no es buena esa voz? ¿No es amable y gentil? Dios me habla. Me dice, ¿vas a confiar en mí o no? ¿Vas a confiar en mí o no? Y allí mismo decidimos que no íbamos a negociar, no íbamos a dudar, íbamos a confiar en el Señor. Y así lo establecimos en dar recurrente cada lunes. Una cantidad de dinero sale que va al Señor a través de la iglesia local. Y cada lunes somos capaces de regocijarnos, somos capaces de celebrarlo. Y sinceramente, aunque llevo casi 10 años haciéndolo, todavía hay ocasiones en que mes a mes siento un poco de incertidumbre. Se necesita confianza para vivir en esto reiteradamente. Pero nunca hemos perdido una comida. Y además, no solo recuperamos una comida, sino que nos llevó un año salir de la deuda y luego otro año aprender a vivir con menos de lo que ganábamos. En los últimos 7 u 8 años he logrado vivir en libertad financiera gracias a Dios y a su provisión en mi vida. Y cuando digo libertad, no me refiero solo a que la libertad no se define como que puedes hacer lo que quieras cuando quieras. La libertad se define como que Dios te dijo que hicieras algo y tú lo hiciste y tienes el gozo por ello. Eso es libertad. Eso es libertad. Mi familia vive en la libertad económica, pero también en la emocional. ¿Por qué entramos en confianza sin arrepentirnos? Nunca miramos atrás. Me encanta lo que Elías le dice a la viuda: no temas. El espíritu del miedo vendrá contra nosotros de todas las maneras posibles. Jesús dice lo mismo en Mateo 6. Él dice, yo les digo esto, no teman. No os afanéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o beber, ni por lo que ha de vestir vuestro cuerpo. Sión. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira los pájaros que están fuera, no ciegan ni recogen, y tu Padre Celestial cuida de ellos. ¿No eres tú más valioso que ellos? ¿Cómo puedes añadir horas a tu vida estando ansioso? ¿Y por qué estás ansioso por cosas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y sin embargo, ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pero si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está viva y mañana es arrojada al horno, ¿no os vestirá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos y qué beberemos o qué nos pondremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, y vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis todas. Versículo 33, sino buscad primero. Pero buscad primero. Hay algo de primera importancia, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y entonces ese es el mandamiento, y aquí está la promesa. Y todas estas cosas te serán añadidas. Número 6. Si estás tomando notas, y voy a cerrar con esto, cuando Dios dice vete, Él cuidará de ti. Él cuidará de ti. La viuda piensa en ello desde su perspectiva. Ella es escéptica, mira a Elías y dice, como el Señor tu Dios, no mi Dios, tu Dios. Ella es escéptica porque ha sido herida. Se siente aislada, se siente sola, tiene la confianza rota, se ha dado por vencida. Ella dice, voy a morir. Está herida, con el corazón roto por tantas promesas incumplidas. Ella cree que su futuro está destrozado y que su matrimonio se está acercando a su fin. ¿Hay alguien que pueda salvarlo? Dios sí puede. Creo que mi empresa falla, alguien o algo ayuda, Dios sí. Siento que me ahogo en deudas, mi relación con el dinero está destrozada, ¿puede Dios salvarme? Me siento solo, aislado, ¿puede alguien salvarme? Dios puede, Dios puede. Esta viuda tuvo que elegir, su camino no estaba funcionando. La cultura que la rodeaba no funcionaba. Tenía que decidir si el camino de este Dios sería efectivo. Confiaré en Él lo suficiente para intentarlo.
No es la cantidad de fe lo que cambia, sino en quién ponemos nuestra fe lo que tiene poder. No es la cantidad de confianza que tenemos lo que cambia las cosas. En Él depositamos fe. Tiene el poder de cambiar las cosas. Versículo 15 dice esto: y la viuda fue e hizo lo que Elías le dijo. Y ella y él y su familia comieron durante muchos días, y todas estas cosas les serán añadidas. La vasija de harina no se gastó, ni la jarra de aceite se vació, según la palabra del Señor que habló por Elías. Cuando Dios diga ve, Él cuidará de ti. ¿Confiarás en Él? Así que voy a terminar con esta pregunta. ¿Hay algún área de tu vida en la que hayas estado negándole la confianza a Dios? Ya sea una orden que Él da en las Escrituras que se te ha hecho clara, o es una vocecita, algo que Dios te ha dicho personalmente. ¿Hay un área de tu vida en la que no confías en Dios? Cuando Dios te diga que vayas, Él cuidará de ti. ¿Confiarás en Él? Vamos a responder de esta manera como siempre lo hacemos. Vamos a cantar las palabras: confío en Dios, confío en Dios. Necesito a alguien de fuera de mí que haga por mí lo que no puedo hacer por mí mismo. Hay cosas en este mundo que me tientan y me ponen a prueba y me llaman y me agobian, pero estoy poniendo mi confianza en Dios. Dios, quiero que tengas mi corazón. Confío en Dios. Vamos a cantar estas palabras. Vamos a traer nuestros primeros y mejores a través de diezmos y ofrendas. Tal vez hoy nuestro testimonio te anime, y tal vez el paso correcto para ti sea establecer la ofrenda recurrente, confiando en el Señor a través del área de tus finanzas, sin ninguna duda, sin debate. Simplemente vas a establecer esto para nosotros, decidiendo que esto iba a ser la gran roca, y todo lo demás en nuestra vida rebotó en ella. Este fue el primer paso para caminar hacia la libertad, y Dios lo usó de una manera poderosa. No hay un verso bíblico que instruya dar de forma recurrente como algunos creyentes lo hacen confiando en Dios financieramente. Esta práctica puede ser buena y quizás Dios le motive a usted. En ella también vamos a traer nuestra primera y mejor a través de diezmos y ofrendas, y luego vamos a orar. Venimos a nuestros altares, derramamos corazón a Dios, pedimos: Dios, danos hambre, anhelo tu espíritu en mi vida. ¿Podrías derramarlo aquí en la iglesia y en nuestra nación? ¿Estarías a nuestro lado en cada campus mientras respondemos, cantamos, traemos y oramos? Padre, te amamos y agradecemos por tu infinita bondad. Agradecemos tu palabra y fidelidad, por estar cerca de los quebrantados de corazón. Sabemos que si nos acercamos a ti, Dios, tú también lo harás. Te pedimos que nuestra canción bendiga tu corazón. Solicitamos que despiertes la gratitud en nosotros al ofrecerte lo mejor. Y Dios, mientras oramos, ¿nos darías las palabras a través del poder del Espíritu? ¿Nos ayudarás a caminar con fidelidad? ¿Te reunirías con nosotros aquí y ahora? Invitamos a tu presencia. Disminuimos el ruido de nuestra rutina, Señor. Ahora escuchemos la voz de nuestro buen pastor. Te amamos y sabemos que te amamos porque tú nos amaste primero. Por eso recibimos y creemos en tu amor por nosotros. Te agradecemos ir primero. Te damos toda la gloria, y todo el pueblo de Dios dice amén, amén. Respondamos.